¿Alguna vez sentiste que tu vida cristiana es como una montaña rusa? Un día estás arriba y te sientes muy cerca de Dios y otro sientes que caes al vacío y que perdiste todo. Un día estás en el top seguro de tu salvación y al siguiente lleno de culpa porque a pesar de tus esfuerzos sigues fallando. Y vivir en esa dinámica confusa nos agota. Y la palabra confusión significa mezcla. Y la mezcla se produce cuando no tenemos los conceptos claros acerca de qué es la gracia y cómo funciona en el plan de salvación de Dios. Sin este fundamento claro, cada que fallemos o vivamos una circunstancia difícil, los sentimientos de culpa, de insuficiencia, nos van a desestabilizar en nuestra fe y vamos a terminar, intentar ganando lo que ya nos regalaron o al contrario, apartándonos, porque eso nos drena. Lo primero que debemos entender es que la gracia de Dios es una, pero actúa en dimensiones diferentes y que en cada dimensión Dios es quien obra primero y nosotros solo aceptamos o resistimos. Esto es clave. Nunca te olvides que todas las dimensiones de la gracia son acciones de Dios para brindarnos su ayuda a causa de nuestra limitación humana. Comenzando con la dimensión de nuestra esencia, donde se responde a la pregunta, ¿qué somos? La respuesta es clara, somos seres humanos. Dios nos creó como humanos y el pecado no cambió esa esencia. Lo que sí hizo fue dañar nuestra condición o naturaleza. Un ejemplo sencillo, ¿qué es esto? Un celular. Si estuviera roto, seguiría siendo un celular. Si está nuevo es un celular, si está viejo es un celular. De la misma manera, el ser humano fue creado humano y sigue siendo humano después del pecado y seguirá siendo humano cuando sea glorificado, que es la transformación final que se revela en la Biblia, donde lo corruptible se vuelve incorruptible y lo mortal se reviste de inmortalidad. La gracia no redefine lo que somos como seres humanos, sino que restaura lo que el pecado dañó. Jesús glorificado demuestra que su cuerpo fue transformado, pero seguía siendo humano. En Lucas 24 vemos que Él le dice a los apóstoles cuando se presente ante ellos, ¿por qué se asustan tanto? Porque les vienen dudas. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, tóquenme, vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. La siguiente dimensión es la dimensión jurídica. Y la gracia desde la dimensión jurídica trata de cómo nos declara legalmente Dios dentro de su marco de justicia. Dios como juez supremo determina nuestro estatus legal y solo puede haber dos opciones, culpable o justo. En Romanos 2 nos dice que Dios juzga a todos por igual sin favoritismos. Y como todos nacemos con una condición inclinada al pecado heredada de Adán, somos incapaces de cumplir perfectamente su ley que está basada en el amor. Por lo que su justo veredicto es que nadie es bueno porque todos somos pecadores. Y Romanos 3 nos dice que, por lo tanto, no tenemos la capacidad de ser aprobados ante Dios por actos de obediencia a una ley, porque la ley exige una perfección inalcanzable. Esto no quiere decir que la ley sea mala, no. Lo que dice la Escritura es que la ley es santa, justa y buena. ¿Saben por qué? Porque su origen es divino, porque viene de Dios. Y la función principal de la ley es la de revelar el pecado que está en nosotros para mostrarnos la necesidad de la salvación por gracia y no por méritos propios. La escritura lo explica así. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Allí vemos lo terrible que es el pecado, no la ley. ¿Cómo opera esta salvación por gracia? Romanos 3 nos dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios la ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Esta dimensión jurídica donde por la gracia de Dios se determina nuestro estatus legal, Dios da el veredicto de justos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cuál es el efecto de esta declaración? Cuando Dios declara justo al culpable, se cancela su condena. Pero atención, para que el veredicto sea válido en tu vida, tienes que aceptarlo por la fe en su sangre, es decir, confiando en la obra perfecta de Cristo en la cruz, creyendo que Él tomó tu lugar de ejecución y pagó por tu pecado. En el momento que tú lo crees con tu corazón y lo confiesas, es como hacer efectivo un cheque firmado a tu nombre. Ese cheque tiene fondos infinitos, pero si no lo cobras mediante la fe, no te sirve de nada. Dios pone la firma, tú pones la aceptación. Romanos 5 lo expresa con claridad. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Es claro que Dios te declara justo por el sacrificio de Cristo, no por tu esfuerzo humano de ser perfecto ante Dios. Es imposible. ¿Has visto a un juez dar un veredicto en un tribunal de justicia? Ese veredicto es instantáneo. Él dice, estás condenado, estás absuelto, o eres declarado culpable o justo. No es algo progresivo ni depende de su desempeño, es inmediato. En este plano jurídico se resuelve la condena, cambia tu estatus de culpable a inocente, es inmediato.
pero no consagra, no limpia, no transforma. Imagina un tribunal. El juez dicta sentencia de no culpable y firma el indulto. Sin embargo, la persona que fue absuelta no se vuelve madura, ni sabia, ni disciplinada en un segundo, pero sí deja de estar condenada en un segundo. Esto debe quedar claro para que nuestra vida no esté en una montaña rusa de sentimientos confusos. Cuando Dios nos justifica, no nos volvemos perfectos instantáneamente. Nuestro carácter aún necesita transformación. Tampoco cambia automáticamente la relación funcional, ya que podemos estar lejos en nuestra comunión con el Señor y tener la necesidad de restaurar nuestra cercanía con Él. Para cerrar este punto de cómo opera la gracia de Dios en esta dimensión, la Escritura nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero que cuando aceptas el sacrificio de Cristo somos declarados justos para vida eterna. Es decir, recibimos el indulto tal como lo dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El indulto no significa que el juez ignore tu pecado y te declare inocente, porque ciertamente existía un acta de decretos en nuestra contra como un expediente criminal. Así que tu pecado no se ignora. Si lo hiciera así, eso lo convertiría en un juez injusto. Al contrario, él reconoce tu deuda impagable ante la ley, pero la declara saldada porque Cristo la pagó por ti. Este cambio de estatus legal ocurre de inmediato, pues sería imposible comenzar una nueva vida si aún existe una sentencia de ejecución. Recuerda, la justificación es progresiva, no nos van declarando justos de acuerdo a nuestro desempeño, somos justos porque recibimos por fe en su sangre el perdón. En la siguiente dimensión, que es la dimensión de pertenencia, entramos al plano de la consagración. ¿Y cómo experimentamos la gracia de Dios en esta dimensión? Hebreo dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. La pregunta aquí no es qué eres ni cómo te declara Dios. La pregunta aquí es a quién perteneces en esta tercera dimensión que estamos viendo. Que Dios santifique o consagre algo a alguien como suyo significa que lo aparta para sí mismo. Por eso esta dimensión está basada en la propiedad. En esta dimensión, santo no significa más bueno o más limpio, significa reservado o separado para el uso exclusivo de Dios. Dios te aparta para Él. Santo aquí no significa perfecto, sino que ahora le perteneces. Tiene que ver con adopción, no con tu desempeño. Sí es cierto que nosotros relacionamos la palabra santo con alguien moralmente bueno, de conducta cristiana intachable, y sí, en cierto sentido es así, pero no te preocupes por eso ahora. Dios se encarga de eso en las siguientes dos dimensiones. En esta dimensión, la palabra santo tiene que ver con consagración, con pertenencia. Para que sea más claro, debemos comprender estos tres conceptos: común, santo y profano. Todo es común, pero si Dios lo consagra, es decir, lo aparta como santo, no vuelve a ser común. Ahora es de propiedad exclusiva de Dios. Por eso cuando Dios consagra algo para sí, el hombre no lo puede consagrar, pero sí lo puede profanar cuando lo trata como común, cuando ya es santo. Por otro lado, cuando a lo común le atribuimos un carácter sagrado, esto se convierte en idolatría. En definitiva, profanar algo es tomar lo que es propiedad exclusiva de Dios y usarlo para fines ordinarios. Y esto es una grave ofensa. Un ejemplo sencillo. Piensa en esa vajilla china que compraron en tu casa y que nunca la sacan para el uso diario común. Ella está separada para un uso especial. Y si alguien la usa para el uso diario, tu mamá no lo va a permitir, se va a ofender. En Éxodo 40 vemos que Dios hace ungir los artículos del tabernáculo para su servicio, para consagrarlos. Desde ese momento esos artículos serían santos. En ese momento los utensilios cambiaron de estatus de pertenencia, no porque el metal cambió, no porque se volvió moral, sino porque ahora se convirtieron de uso exclusivo de Dios. Y si algo que fue apartado para Dios se lo usa como si fuera común, eso no lo vuelve menos santo, pero sí profanado. Santo en esta dimensión no significa que seas más apto, mejor o más moral o más ético. No se trata de carácter, de conducta impecable ni transformación interna de hábitos. En esta dimensión, ser santo hace referencia a nuestra posición de apartado para Dios. Es un cambio de propiedad que Dios declara sobre nosotros. Por eso no se trata de lo que haces, sino a quién perteneces. Es decir, que cuando recibes el indulto legal, experimentas inmediatamente el nuevo nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento donde pasas de la orfandad a la familia de Dios. Aquí el Padre firma tu acta de identidad como hijo. ¿Recuerda lo que leímos al principio? Hebreos 2. El mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso que está diciendo. Pertenecemos ahora a la familia de Dios. Pablo dice en Romanos 8 que hemos recibido el espíritu de adopción y en Efesios 1 que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida.
Jesús mismo dijo en Lucas 10 que nos alegráramos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Desde el momento que aceptaste a Cristo, eres legalmente parte de la familia de Dios. Es un acto instantáneo. En el mismo momento que eres justificado, eres apartado para Dios. Lo importante es entender que no te vuelves más hijo por portarte mejor. Pensar así es confundir categorías. Además de ser anotado en el libro de la vida, en ese instante recibes el primer sellamiento del Espíritu Santo. Efesios 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una marca de propiedad que le dice a todo el universo a quién perteneces. Fíjate cómo Dios aparte y santificó al pueblo de Israel en Éxodo 6. Cuando aún eran esclavos, le dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Luego tan pronto cruzan el Mar Rojo y Dios lo libera totalmente de Faraón. Éxodo 15 nos relata lo siguiente, con tu bondad guiaste a este pueblo que salvaste, con tu poder lo llevaste a tu santa casa. Dios elige al pueblo de Israel y lo aparta para él, santificándolo. De común, mezclados en Egipto, lo consagra santo, apartados como propiedad de Dios y ahora pertenecen a Él, no por moral, sino por consagración. Y allí todavía no había habilitado a Israel para acercarse a su presencia, ni había transformado su interior enseñándoles la ley para reflejar su carácter, sino que los apartó y los santificó, siendo ellos el más insignificante de todos los pueblos. Precioso, ¿no? Bueno, en este video vimos estas tres dimensiones. En el siguiente video vamos a ver dos más. Me gustaría invitarte, si no has recibido la gracia de Dios aún, a que cierres tus ojos allí donde estás y que hagamos esta oración juntos. Puedes cerrar tus ojitos y decirle, gracias Señor por esta oportunidad que me das de recibir tu gracia. Yo acepto el perdón de pecados. Acepto mediante la fe en lo que hizo Jesús por mí en la cruz, la salvación. Gracias, Señor, porque tú mismo derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado y pagaste mi culpa. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te doy gracias porque ahora me haces tu hijo y soy apartado para ti. Soy consagrado en este momento para ti y me das un nuevo nacimiento espiritual. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias, Abba, por dar a tu hijo por amor a mí. Acepto tu gracia. En el nombre de Jesús, soy una nueva creación. Amén y amén. Que Dios te bendiga.